Doctor. Muchas gracias, doña Milady. Yo pienso que es la primera vez que se presenta un documento de esta categoría. ¿Por qué? Consensuado, pero no solo eso. Estructurado para generar riqueza, producir empleo, elevar el nivel de desarrollo humano. Y entonces, aquí están las propuestas para combatir la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción y lanzar el país hacia una nueva etapa de progreso, pero para todos. Este documento es la obra de muchas personas, pero con una muy bien estructurada coordinación. Y tiene que ser así porque de quien es obra, primero, es de todas las comunidades, como muy bien expresó en su introducción. Y luego, si hay algo que es armónico y sólido en el Partido Revolucionario Dominicano, es, por ejemplo, el grupo, la comisión de economistas y de expertos en finanzas que tenemos, y los más brillantes sencillamente del país, y que trabajan bajo una coordinación tanto dentro de la Coordinación Técnica Nacional como dentro de la Comisión Económica. Este documento tiene 13 estructuras básicas. Primero, los sectores generadores de riqueza. Segundo, los sectores sociales para elevar el nivel del desarrollo humano. La justicia, el empleo, disminuir el costo de la vida, dar seguridad a la gente en la calle, es decir, combatir y eliminar la criminalidad, llevarla a los niveles de tolerancia, el narcotráfico y la corrupción. Y luego, el aspecto institucional. Un Estado atrasado impide el desarrollo de su pueblo. Y aquí, en la modernización del Estado, pasamos también por la justicia, por el manejo de la Contraloría, las finanzas públicas, cómo vamos a controlar la corrupción y el ordenamiento territorial, porque es más de 1 millón el número de dominicanos que viven en zonas vulnerables porque el Estado no le importa. Sabe que van a ser atacados por el paso de los fenómenos, de los huracanes, de las inundaciones, del deslizamiento, porque viven en cañada, en cuestas empinadas, en ciénaga, y bueno, todo esto. Y entonces, al final, tenemos los 23 proyectos generadores, que eso es un mínimo, generadores de riqueza. Y es uno de los principales proyectos. Siempre hemos dicho que el eje de la educación es fundamental, pero aquí lo que resaltamos en estos 23 es que hay que construir 29.000 aulas. Empezamos por, entre los proyectos generadores, la construcción de 29.000 aulas con una inversión mínima de 10.000 millones, pero y que tendrá que ser, ojalá pudiera agotarse en los 4 años, pero si no llegaremos cerca. Okay. Esa es la idea. El segundo punto es... El segundo es 56 institutos politécnicos, porque si vivimos en la sociedad del conocimiento y la innovación tecnológica, el Estado es responsable de crear los escenarios donde la población, no solo los jóvenes, toda la población se conecte con ese conocimiento. Exactamente. ¿Por qué 56? Porque cuando se hizo el cálculo en los principales centros urbanos, los barrios principales. Eso es la demanda del momento. Del momento, porque eso irá increciendo. Acuérdese que el país solo apenas pasa 40 institutos politécnicos y nos correspondería tener cerca de 300 si tuviéramos la misma densidad de instituto-población que tiene Cuba, que con apenas 1 millón de habitantes más que nosotros, tiene cerca de 500. Y nosotros, y ahí usted ve, es decir, que el atraso estaríamos llegando a 100 y pico. Claro. Luego viene la instalación de esos 56 institutos, hay 15 de alta tecnología, porque la gran experiencia, la gente cree que el ITLA lo creó Leonel y fue el PRD Hipólito. Sí. Entonces, para reproducir esa experiencia de alta tecnología
en todo el territorio nacional. Estamos dentro del compromiso, las aulas, los institutos politécnicos, ahora vamos a los invernaderos. Claro, asignándole el 4% a la educación y empezando por la educación inicial, eje del desarrollo, porque es donde protegemos los niños de 2 a 5 años y liberamos las madres para que puedan trabajar, porque el llamado 14% de desempleo no es parejo como promedio nacional, pero entre los jóvenes es 30% de desempleo y entre las mujeres es 44%, de manera... Pero doctor, usted vio en eso de Agramol, donde ofrecieron 300 empleos y llegaron más de 20.000 personas. Exacto, es una desesperación. Es decir, es que la mujer para combatir la pobreza en este país hay que empezar por la mujer y la juventud. Seguimos. Bueno, después de los invernaderos. Entonces venimos con 10 millones de metros cuadrados de invernadero, el mínimo que vamos a instalar, pero invernadero no es instalarlo físicamente, no. Es crear toda una estructura de comercialización interna y para la exportación. Meternos en el Hot Point Merchandise Market, el mercado de mayorista de bienes agropecuarios de Hot Point en Nueva York, para nosotros, con oficinas instaladas allí, poder vender gran parte de esa producción a esa etnia, a esa colonia tan numerosa que tenemos. Hay tecnología y personal humano tecnológicamente preparado para recibir esa posibilidad de desarrollar. De 10 millones, claro que sí, porque usted sabe que un agrónomo puede manejar muchos. Exacto. Seguimos al cuarto. Claro. Entonces estamos en el cuarto, en terminales de gas natural líquido. ¿Qué ocurre? Que el combustible más conveniente para el país es el gas natural líquido. ¿Por qué? Porque lo tenemos apenas ahí en Trinidad Tobago. Pero esa estación de gas natural líquido que tenemos en Boca Chica solo es para 160.000 metros cúbicos y no alcanzará para la demanda nacional. Si ese combustible ha contribuido a bajar sensiblemente el costo de la electricidad en el país, aunque el gobierno no quiere bajarla, pero las empresas sí saben que la han reducido y el propio gobierno se canta y se llora. Dice que gracias al uso intensivo del gas natural, que ya están generando 800.000 kilos, 800 megavatios con gas natural, pero la gente no se beneficia porque no han querido bajarla. Entonces, para poder seguir utilizando el gas natural líquido necesitamos una estación en el norte y otra en el sur. Entonces, y posiblemente tendremos que ir a los barcos criogénicos, que son los barcos que son en nevera, que producen un frío 3 veces más intenso que en los polos, porque el gas natural líquido, para poder traerlo y almacenarlo, tiene que ser a una temperatura de menos 162 grados. Es un combustible muy beneficioso, pero requiere el dominio de la criogenia de varios aspectos tecnológicos de profundidad. El punto 5, construcción de viviendas. Y en eso habrá que invertir. Cada estación de esa de 160.000 metros cúbicos deberá costar $300 millones, andaremos por los 600 millones. Entonces vamos a la construcción de vivienda. De vivienda y soluciones habitacionales. Exacto. Planteamos 100.000 soluciones, viviendas nuevas, 60.000 en manos pero esto es mínimo, del sector privado. Si la economía florece como ha de hacer, como ha de ocurrir, eso se va a disparar. 40.000 viviendas nuevas en manos de las instituciones públicas por iniciativa del propio gobierno, básicamente de interés social. Viviendas para los maestros, viviendas para las madres solteras, viviendas para sacar a esa gente de las zonas marginadas, viviendas para prevenir que ellos sean candidatos a la muerte, viviendas para los dominicanos que viven en el exterior, para las Fuerzas Armadas, la gente de escasos recursos, y 240.000 soluciones habitacionales. Estamos hablando de techos, pisos. Claro, de cambio de pisos de tierra por cemento, de material ya podrido, inservible por material de calidad. Vámonos al punto 6. Claro. Entonces, vamos al 6.
La construcción de 4 puentes, 12 las Los nuevas... puentes, claro. Aquí se ha planteado el metro como una solución, yo digo, porque no se quiso pensar. Nosotros hicimos las propuestas en su momento. Resulta que la propia ciudad de Santo Domingo, con un conjunto de reformas simples, cambia totalmente. Usted sabe la cantidad de familias que tienen que ir al Hospital Angelina o Robert Reed, porque ese hospital estaba ahí cuando eso era marginal, eso eran fuera de la ciudad. Ese hospital lo hicieron como un hotel. Para la Feria de la Paz había 2 hoteles, el Hispaniola, aparte del Embajador, y el Hotel Colombia, y como quebró porque no había turismo, pusieron un hospital ahí. Quiere decir, un hospital para los niños pobres donde viven los ricos, dígame usted, qué absurdo. Lo mismo pasa con la maternidad, la Altagracia, con una serie de cambios ya usted disminuye el flujo hacia el centro de Santo Domingo, pero además es que nosotros somos una península. Del Distrito Nacional es una península porque tenemos el mar, al este tenemos el río Sama, al oeste tenemos el río Jaina, al norte el río Isabela. ¿Qué es una península? Un trozo, un cuerpo de tierra unido a una isla o continente mediante un estrecho paso de tierra. Que es la carretera Duarte. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros no podemos, París, que tiene el centro de París, la misma población que nosotros, en el Sena tiene 92 puentes. 92 y nosotros queremos manejarnos con 11 puentes. Entonces, todos esos amontonamiento, aglutinamiento, todos esos tapones son resultado de que hay insuficiente cantidad de puentes para las horas pico, pero además esos puentes están concebidos para que en una Josefa Brea también tengamos que intervenir todos esos barrios marginados, el Capotillo, el Simón Bolívar, todo esto, y hagamos también las reformas que esos barrios requieren, como el Cristo Rey, todo esto con la José Ortega y Gasset, y en todos estos lugares y otros puentes ampliados. Usted verá que con eso desaparece el trauma del metro, y entonces no hay que invertir 100.000 millones, eso se hace con apenas, aquí lo dice, una inversión muy controlada, muy reducida. De 300 millones. Sí, habla claro, de 300 millones. 400, sí, muy bien. Entonces, nos vamos al punto 7.